Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Oiga lo que dice Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios. Y nos pone un ejemplo, como lo fue Aarón. Usted se recuerda que Aarón, el hermano de Moisés, fue llamado por Dios para ser el primer sumo sacerdote de Israel, y después descendientes solo de Aarón iban a ser los sumos sacerdotes que iban a ministrar al pueblo. Y al hablar de esto, yo quiero recordarles a ustedes varias cositas, porque estoy hablando de Hebreos 5, pero si regresa unos versículos a Hebreos 4:12, encontramos ese verso que creo que muchos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué poder tiene la palabra, verdad, hermanos? Y ese poder de la palabra es el que debemos utilizar nosotros para compartir a Jesucristo. Y yo quiero decirle a usted, y es bueno que lo recordemos, que no necesariamente con un palabrerío muy fino usted convence a la gente de que acepte a Cristo. Ninguno de nosotros convence a nadie. La Biblia dice que el que convence es el Espíritu Santo, el que redarguye es el Espíritu Santo. Así es que nosotros tenemos que cumplir. Tampoco tenemos que llegar al extremo de poner un vocabulario vulgar, porque como no importa el vocabulario, yo creo que tenemos que hablar de una forma limpia en nuestro vocabulario, con palabras que la gente entienda. Y esta es la sabiduría para la enseñanza de la palabra. Cuando uno tiene palabras rebuscadas que la gente no entiende, la gente puede decir, ala, cómo sabe esa persona, ala, cómo habla de bonito. Pero no es que yo me vaya a lucir de que hablo bonito o que sé mucho, yo no voy a lucirme. Yo cuando predico quiero lucir a Jesucristo. Y dice que la palabra es la poderosa. Y también una cosa bien linda, dice que ella penetra el alma, penetra el espíritu y la carne, o las coyunturas. De aquí sacamos nosotros uno de los dos versículos claves que tenemos para entender que el ser humano, y esto que se le quede a usted porque es enseñanza que le estoy compartiendo, que usted y yo, hermanos, somos seres tricótomos, es decir, tres partes, somos tres en uno. Usted es alma, número 1, espíritu, número 2, y cuerpo, número 3. Hay algunos pensadores, algunos estudiosos que dicen que somos dos en uno, los dicótomos, es decir, dicen que el alma y el espíritu es la misma cosa y que entonces la parte espiritual es alma y espíritu, y número 2, la parte material es el cuerpo. Nosotros creemos que somos tres en uno, pero de todos modos no nos afecta el ser dos en uno o tres en uno, solo para discusión de los teólogos, ¿verdad? Que no nos interesa a nosotros. Pero aquí nos dice la Biblia que somos tres partes, pero dice que ella es poderosa y que también dice que Él puede discernir. La palabra discierne los pensamientos. Nosotros no podemos engañar a Dios. ¿Cuánta gente hay ocultando, aparentando? A mí me da mucha tristeza ver a gente que le dice a uno mucho gusto de saludarle, y por detrás usted sabe que han hablado por usted, que lo han desprestigiado a usted, y cómo duele humanamente hablando. Pero tenemos que aprender a amar, a perdonar, entendiendo que a Dios no lo engañamos porque Él discierne. Y el verso 13 de Hebreos 4 también dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Así es que
Todo lo sabe el Señor y el Señor tiene que bendecir. Ahora, cuando uno piensa en esto, entonces uno dice, estamos perdidos, ¿verdad? Porque ¿quién de nosotros está limpio delante de Dios? Ninguno de nosotros. Aún los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, entendemos que seguimos siendo pecadores y que lamentablemente seguimos ofendiendo a nuestro Dios. Espero que no lo hagamos en una forma práctica, que ya lo estemos haciendo bien pensado, pecando, porque yo peco, yo ofendo a Dios, pero yo no lo quiero hacer y todos los días le pido que me perdone, que me mejore. Yo no quiero caer en pecados de vicios, en pecados sexuales. Yo quiero honrar a mi Dios, pero qué terrible, ¿verdad? Que somos humanos y pecamos. Pero también nos dice el verso 14, el 15 y el 16 de Hebreos 4, que gracias a Dios no estamos perdidos, porque tenemos un gran sumo sacerdote. Fíjese que no dice tenemos un sumo sacerdote, sino tenemos un gran sumo sacerdote, porque es diferente a Aarón. Aarón falló, Aarón fracasó, Aarón criticó a su propio hermano Moisés, Aarón cometió el error de guiar al pueblo a hacer una estatua, una imagen, un becerro de oro y decir aquí está Jehová representado, cuando las imágenes es abominable delante del Señor. Y entonces nos dice que es un gran sumo sacerdote el Señor Jesucristo, nada comparado con Aarón y con todos sus descendientes, los que fueron sumos sacerdotes en el pueblo de Israel. Tenemos un gran sumo sacerdote, y es decir que nosotros tenemos que acercarnos a Él entonces con confianza, dice, con plena certidumbre de fe, porque damos gracias a Dios de que el Señor, Él es nuestro sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros. Bendito sea Dios por ello. Ahora, cuando nosotros entendemos que hay un Dios que no solamente perdona nuestros pecados, que ha presentado su sangre para limpiar nuestros pecados, creo que debemos motivarnos cada uno de nosotros a compartir el Evangelio de Jesucristo, hermano. Usted y yo tenemos que compartir a Cristo, tenemos que hablar de Jesucristo. Y yo quiero suplicarle, hágalo. Ahora, le voy a hablar con sinceridad. Cuando yo era niño, mi madrecita, oren por ella, está tendida en una cama, llevamos más de 1 año y medio de orar por ella, y el Señor no ha decidido cuándo se la lleva, pero está sufriendo mi madrecita. Y entonces ella, desde que nos levantamos el día domingo, nos daba 100 tratados a cada uno de los hermanos, y nos decía, son 10 cuadras para ir a la iglesia. Antes de llegar a la iglesia tenemos que repartir los 100 tratados. Y yo iba caminando y a mí me daba algo de vergüenza, porque había gente en mi tiempo que agarraba los tratados y decía, protestantes, los hacían un rollito y se lo tiraban en la cara a uno. Y especialmente cuando miraban que éramos patojos, nos humillaban y nos gritaban protestantes, ofendiéndonos, hermanos. Entonces a mí me daba pena repartir tratados, porque sabía que en la cara se lo tiraban a uno. Entonces decidí mejor tocar puertas y tiraba el tratado por debajo de la puerta. Pero principié a tener un poquito de miedo de repartir tratados, porque sabía que me venía alguna ofensa de alguna persona. Y en alguna ocasión, como patojo, fíjese usted, yo le decía al Señor, Señor, mándale un rayo a esa gente que tiró los tratados, hombre. El Dios que tenemos es un Dios de amor, de tanta misericordia, que nunca hizo lo que un patojo no entendía y le estaba pidiendo, ¿verdad? Porque mucha de esa gente que se burló del Evangelio hoy están predicando a Cristo. Ese es el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Pero le digo que muchos de nosotros no queríamos evangelizar porque la vergüenza, ¿verdad? Porque nos humillaban, porque se burlaban de nosotros. Hoy ha cambiado mucho, porque el evangelio ha crecido tanto. Lamentablemente hay muchas iglesias cristianas sociales más que verdaderas cristianas, pero ahí está el evangelio creciendo, ¿verdad? Y es mejor tener a gente metida ahí escuchando que metidos en una cantina o en un prostíbulo. Entonces, gracias a Dios por ello. Quiere decir que ahora usted habla de Cristo y nadie se burla de usted. Lo más que pueden hacer es no hacerle caso.
Pero usted tiene que hablar de Jesucristo y decirles que Jesucristo está esperándoles y que la sangre de Jesucristo que ya fue derramada y que Él como sumo sacerdote que ya la presentó en el lugar santísimo ante el Padre, Él ya nos bendijo. Entonces tenemos que compartir el mensaje. Quiero seguirles hablando de Hebreos 5 porque es impresionante. Hermanos, que Dios les bendiga. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.